Gracias, señora Rosita. Buenos días. Y cualquier consulta, duda que tengan, alguna curiosidad que se esté presentando, por favor, con confianza nos comentan. Y eso permite también que todo el grupo, que todo el equipo vayamos aprendiendo. Bueno, continuemos entonces con este ejemplo número 31. Si fueran lo suficientemente sensitivas, lo sabrían. El cliente responde bajo el mismo molde que ya hemos visto, específicamente declarando que sus compañeras pueden saber lo que ella quiere sin especificar mediante qué proceso obtiene esta información. Además, la estructura de superficie de la cliente contiene violaciones de las condiciones para la buena formación. A. Eliminación de un sustantivo asociado con sensitivas. ¿Sensitivas para quién? B. Una eliminación comparativa asociada con la palabra suficientemente en suficientemente sensitivas. ¿Suficientemente sensitivas para qué? Y C. Eliminación de un sustantivo asociado con la forma verbal sabrían. ¿Sabrían qué? Y estos son puntos que claramente están muy generalizados, no están permitiendo una claridad de la información. Si fueran lo suficientemente sensitivas, lo sabrían. Y aquí el terapeuta pregunta, ¿suficientemente sensitivas para quién? El terapeuta decide preguntar por uno de los sustantivos suprimidos, que es la opción A, que él da aquí como lista de opciones, para poder saber un poco más, ¿no? ¿Para quién? Y él dice, sensitivas, para mí. La cliente responde lo solicitado por el terapeuta, relativizando la sensibilidad, o más bien la falta de ella, de sus compañeras hacia ella. Y aquí el terapeuta acota, si fueran lo suficientemente sensitivas para ti, entonces deberían ser capaces de adivinar tus pensamientos. El terapeuta vuelve atrás a la estructura de superficie de la cliente y objeta la malformación semántica, clarividencia. Opción C en la oración 31. La objeción la hace directamente estableciendo explícitamente la suposición implícita en la oración de la cliente. Y aquí cliente responde, ¿adivinar mis pensamientos? La cliente está confundida, sorprendida por la afirmación explícita que hace el terapeuta de su supuesta adivinación. Y es cierto porque acá el terapeuta, a diferencia de otras ocasiones que pregunta, está afirmando algo en base a lo que la cliente ha venido contándole. Afirma, si fueran lo suficientemente sensitivas para ti, entonces deberían ser capaces de adivinar tus pensamientos. Y es aquí que la cliente dice, adivinar mis pensamientos. Y el terapeuta pregunta, sí, ¿de qué otra forma podrían saber lo que tú necesitas y lo que tú quieres? Tú les dices, el terapeuta continúa objetando la descripción incompleta que hace la cliente del proceso por el cual sus compañeras saben lo que ella necesita y quiere, tratando de obtener una imagen clara del modelo de la cliente. La pregunta del terapeuta se refiere a las estructuras de superficie 11, 13 y 19 de la cliente. En este punto, el terapeuta ofrece incluso la posibilidad de que el proceso del cual él está tratando de obtener una imagen clara pueda ocurrir. Tú les dices, y esta pregunta es muy importante porque hasta ahora vemos que la cliente ha estado suponiendo, generalizando en base a su experiencia. Y es quizás lo que muchas veces suele suceder
diariamente en el entorno. Cuando nosotros inclusive podemos suponer algo, sí, ellos ya deberían saberlo, o sí, ya saben que es así. Entonces la pregunta es, ¿tú les dices? Es algo que también acá el terapeuta le pregunta. ¿Tú les dices? Y la cliente responde, bueno, no exactamente. La cliente niega haber hablado directamente con sus compañeras. Y aquí el terapeuta acota, no exactamente cómo, claro, porque aquí la cliente también manifiesta algo que no es algo concreto, dice no exactamente, no explica más. Y está bien que el terapeuta pregunte no exactamente cómo, qué es no exactamente para ella. Está insistiendo en lograr una descripción del proceso. Y la cliente dice, bueno, yo como que lo insinúo. La estructura de superficie de la cliente tiene A, eliminación de un sustantivo asociado con la forma verbal insinúo. ¿Insinúo qué? B, la forma verbal insinúo por sí sola no da una imagen clara de cómo de cómo las compañeras de la cliente saben lo que ésta quiere y necesita. La forma verbal incompleta insinúo en combinación con como que hace que la imagen sea aún más vaga. Y C, otro sustantivo eliminado asociado con la forma verbal insinúo. ¿Insinúo a quién? Y en efecto esta frase es muy vaga, no da una información precisa. Bueno, como que lo insinúo. Por eso que el terapeuta acota, ¿cómo es que lo insinúas? El terapeuta decide pedir una especificación más completa del proceso de insinuar. Y esto es importante porque si en alguna oportunidad nos cruzamos con este tipo de afirmaciones, respuestas de un cliente, de alguna persona que esté en una conversación con nosotros y nos dice, bueno, yo te lo insinué, si ya yo te lo di por entendido. Entonces es bueno preguntar, ¿cómo es que lo has dado por entendido? ¿Cómo es que lo insinúas? ¿Cómo es que lo manifestaste para obtener más información? El terapeuta decide pedir una especificación más completa del proceso de insinuar. Y la cliente responde, hago cosas para ellas. La cliente establece una forma más completa del proceso de cómo ella permite a sus compañeras saber lo que quiere y necesita. Cómo es que lo insinúa. Es decir, ella hace cosas para ellas. La estructura de superficie no cumple con lo bien formado en terapia, ya que A contiene un sustantivo sin índice referencial, cosas. B, contiene la forma verbal hago, sin ninguna especificación. Y C, esta estructura de superficie puede ser equivalente en el modelo de la cliente. Esto es, X, como lo insinúa a Y. Es igual a X hace cosas para Y. Y aquí el terapeuta pregunta entonces, ya que tú haces cosas para ellas, ¿se supone que ellas deberían saber que tú quieres que ellas hagan algo por ti? Aquí la pregunta es un poco larga, pero está en base a lo que está afirmando la cliente. Ella dice que la forma de insinuarlo es que hace cosas para ella. Entonces, para ir más allá, porque hasta aquí sabemos que hace cosas, pero no qué cosas, no en qué momento, exactamente a qué se refiere con esto de cosas. Entonces, ya que tú haces cosas para ellas, se supone que ellas deberían saber que tú quieres que ellas hagan algo por ti. El terapeuta decide comprobar si la clienta aceptará esta generalización, opción C de la oración 41, repitiendo la generalización completa de la cliente. Y aquí responde la cliente. Suena un poco divertido cuando lo dices de esa forma. Tal como lo dice la cliente,
La generalización de su propio modelo al ser presentado por el terapeuta como una sola afirmación le suena divertida. Vacila, sin querer verificar la generalización. La cliente usa el predicado suena un poco divertido, el cual está especificado en forma muy incompleta, ya que el terapeuta pregunta, ¿cómo suena un poco divertido? El terapeuta le pide que especifique más el suena un poco divertido y responde la cliente, como si yo no fuera honesta o algo así, pero tú no puedes andar por ahí pidiendo cosas todo el tiempo, porque la gente no va a querer dártelas. Miren cómo la cliente reflexiona aquí sobre la misma afirmación, generalización que ha venido diciendo. Ya cuando te lo dice alguien más, lo ves desde un punto de vista diferente. Y aquí reflexiona la cliente diciendo, ¿por qué suena un poco divertido? ¿Por qué? O como si yo no fuera honesta o algo así. Pero tú no puedes andar por ahí pidiendo cosas todo el tiempo, porque la gente no va a querer dártelas. La estructura de superficie de la cliente contiene violaciones en las siguientes condiciones de lo bien formado en terapia. A. Falta índice referencial de algo. B. Falta índice referencial de tú. Dos veces tú y dártelas. C. Falta índice referencial de todo el tiempo. D. Falta índice referencial de cosas. E. Falta índice referencial de gente. Formas verbales. F. Formas verbales. Fuera honesta y pidiendo. Fuera honesta, pidiendo. Especificadas en forma incompleta. G. Un cuantificador universal objetable. Todo. Cuando menciona en todo el tiempo. H. Un operador modal de posibilidad. No puedes. Cuando dice no puedes andar por ahí pidiendo cosas todo el tiempo. Y una adivinanza semánticamente mal formada en la gente no va a querer, donde la cliente declara ser capaz de conocer el estado interior de otras personas sin especificar cómo obtuvo esa información. Claro, porque al decir, porque la gente no va a querer dártelas. Aquí ella está insinuando que ella sabe el pensamiento o está adivinando el pensamiento de la gente. Miren cómo una simple frase que parece muy coloquial y sencilla, en efecto está dando a entender, o cuando nosotros lo decimos, damos a entender que conocemos el pensamiento de las personas. J, la palabra clave pero que identifica una posible causativa implicada. K, la eliminación de un sustantivo asociado con pedir. ¿Pedir a quién? Como si yo no fuera honesta o algo así, pero tú no puedes andar por ahí pidiendo cosas todo el tiempo, porque la gente no va a querer dártelas. Y el terapeuta a esto pregunta, espera un momento, tú no puedes andar por ahí pidiendo cosas todo el tiempo. ¿A quién? El terapeuta parece estar abrumado por la abundancia de posibilidades. Se decide preguntar por dos de las opciones. Un índice referencial, opción B en ejemplo 45, y un sustantivo suprimido, opción K en 45, en oración 45. La opción B es que faltaba un índice referencial de tú. Y la opción K es eliminación de un sustantivo asociado con pedir. Y aquí la cliente responde, no puedo andar por ahí pidiendo cosas a Sue y Karen. No querrán darme nada.
La estructura de superficie de la cliente incluye los dos ítems solicitados por el terapeuta. ¿Quién? Yo. ¿A quién? Karen y Sue. Además, su estructura de superficie contiene A. Un operador modal de imposibilidad. B. Falta índices referenciales en dos sustantivos. De cosas, en pidiendo cosas, no puedo andar por ahí pidiendo cosas, y nada, en no querrán darme nada. C. Un caso de adivinación. La cliente declara conocer un estado interior. No solo un estado interior, sino que además un futuro estado interior. Adivinación mediante una bola de cristal. Cuando dice en ellas no querrán. D. Dos verbos, pedir y dar, especificados en forma incompleta, los cuales dan una imagen muy vaga y poco clara del proceso. Nótese además la forma general de la estructura superficial X o Y, donde X contiene un operador modal. En la sección de operadores modales, señalamos que una de las técnicas para objetar generalizaciones conteniendo operadores modales en frases tales como yo no puedo, o es imposible, o uno no puede. Es haciendo la pregunta ¿o qué? Aquí la cliente ya ha dado la salida o consecuencia. Esto es la parte de o qué o y específicamente. O ellas no querrán, con lo cual identifica una generalización completa de su modelo que puede ser objetada. Recuerden que en esta parte estamos justo el autor está desmenuzando cuando la cliente dice no puedo andar por ahí pidiendo cosas a Sue y Karen, no querrán darme nada. Y todo ese detalle y análisis que ha hecho el autor de cada una de las afirmaciones, índices, verbos, es importante estar atento porque pareciera una frase sencilla o común, sin embargo está conteniendo información que aún falta o suposiciones, adivinaciones del mismo cliente. Y ante esto el terapeuta pregunta o indica, ¿no? Yo pensé que habías dicho que ellas no te daban nada de ninguna manera. El terapeuta decide objetar la generalización de la cliente. Esto lo hace en primer lugar traduciendo la generalización de la cliente a una forma equivalente. La cliente dice X o Y. Yo no pido. O ellas no querrán dar. Como fue descrito en el capítulo 4, estructuras de este tipo son equivalentes a si X no, entonces Y sí, yo no pido. Entonces, ellas no querrán dar. Si yo no pido, entonces ellas no querrán dar. X no, entonces Y. O si yo pido, entonces ellas no querrán dar. La generalización de la cliente tiene ahora la siguiente forma. Si yo pido, ellas no querrán dar. Ya que la cliente le ha dicho al terapeuta que ella no pide y que ellas no le dan lo que quiere o necesita, él sabe que lo contrario de la generalización de la cliente es experimentado por ella como verdadero. Es decir, si yo no pido, ellas no querrán dar. Por lo tanto, él ve que la palabra sí no tiene importancia y la sustituye por de ninguna manera y se la presenta a la cliente para su aceptación o negación.
Y nos vamos a quedar hasta aquí, chicos, con este último ejemplo que está siendo bien desmenuzado por el autor y frases que normalmente suelen salir en una conversación cuando un cliente expone alguna inquietud o algún malestar. Y miren cómo cada palabra, cada intención es analizado. Es un esfuerzo, sí, del terapeuta. Es un esfuerzo que también nosotros vamos a adquirir con la práctica y con el tiempo, de poder ir detectando cómo hay información que está muy generalizada, que a veces adivinamos y que no, y que refiere a algo totalmente distinto a la estructura profunda. Hasta esta parte nos gustaría que nos contaran si es que hay alguna consulta. Es probable que sí, es por eso que la recomendación siempre es que al cierre puedan ustedes volver a repasar este avance que hemos hecho, que no nos quedemos con la duda para poder seguir avanzando en poder tener el entendimiento claro, porque estas son conversaciones, situaciones que nos van a pasar en alguna oportunidad y tenemos que estar preparados para primero poder detectar cada información que viene con una estructura que el cliente nos está manifestando para poder ayudarlo de una forma correcta. Igual si tienen algún ejemplo, algo que les ha sucedido, si es que tiene también de repente alguna consulta que va más allá de lo que hemos avanzado hoy día, también estamos atentos a que ustedes puedan con confianza abrir sus micros, escribirlo por el chat y poder seguir compartiendo.